los Hechos, ustedes que lo vienen buscando, capítulo 9, versículos 36 al 43. Hace un tiempito estaba... sí. ¿Cuál era? El libro de los Hechos de los Apóstoles, 9, 36 al 43. Hace un tiempito, le decía, estaba viendo a un pastor que estaba dando un estudio para matrimonios, ¿no? Y el pastor oró y empezó y dice, bueno, yo les voy a dar ahora el consejo de lo que tienen que hacer los matrimonios, así como mi esposa y yo, que nunca hemos tenido ningún problema. Yo creo que muchos habrán dicho, wow. Y apenas dice eso, dice, ningún problema que Cristo no haya podido resolver. Pero uno, cuando llegó a eso, dijo, wow, qué pastor soberbio. ¿No? Pues ponemos enseguida el mote, ¿no? Si el pastor predica mucho es engreído, si predica poco nos preparan. Y es parte de lo que nos pasa, pero el que nos guía y lo que nos guía a todos es el Señor. Y por eso podemos seguir, porque si siguiéramos sin el Señor o sin guía del Espíritu, imagínense que cuando empezamos a estar sin la guía del Espíritu en la carne empiezan los problemas más graves para cada uno de nosotros. El Señor no quiere que andemos así. Pero no hay problemas más grandes que la gracia de Dios. No hay conflicto más terrible que sea más grande que el amor de Dios. Y el amor de Dios quiere que nosotros construyamos. Y el amor de Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Porque ¿cómo seguimos si no hay arrepentimiento genuino? ¿Cómo seguimos si no hay un cambio de dirección de nuestro corazón? Porque dice, cuida tu corazón. Ayer puse una reflexión, porque Él determina el rumbo de tu vida. ¿Cuál es el rumbo de nuestra vida hoy? Nos arrepentimos de lo que nos tenemos que arrepentir, pero con un arrepentimiento genuino, donde hay un cambio de conducta, donde tenemos un cambio de actitud interna. El gran problema que tuvo el Señor, o que trataba de solucionarlo a partir por supuesto, de su palabra, era el fariseísmo. Todo estaba bien de afuera, pero después cuando me quedo solo, ¿qué hay en mi corazón? Cuando me junto con dos o tres, ¿qué dice mi boca? ¿Recuerdan que dice la palabra que nosotros los cristianos renunciamos a nuestra libertad cristiana para el bienestar del hermano? Estamos hablando de cosas que no tienen gran importancia, no estamos hablando de cosas doctrinales, donde hay un juego de doctrina. Pablo se hacía a todos, ¿se acuerdan? A los judíos, a los sin ley como sin ley, a los griegos como griegos. ¿Para qué? Para ganarlos. Pero recordamos que la primera palabra que dice tanto Juan el Bautista en su ministerio público cuando empieza, y la primera palabra que dice el Señor en su ministerio público cuando empieza, la primera palabra, léanlo, es arrepentíos. Hay un remordimiento, wow, me agarraron, me vieron, ¿qué van a pensar de mí? Esto es un remordimiento. El arrepentimiento genuino es perdona a Dios, perdona al hermano, cambio de dirección, una dirección contraria. Usted me dirá, bueno, pero se puede hacer tan rápido y el Señor puede hacer lo que quiera, pero el Señor nos pide que nuestra voluntad esté puesta en eso. Porque si no, el Señor no nos mandaría a hacer. Congréguense, ámense. Si todo dependiese solo de Él y de su amor en nuestro caminar cristiano, Él no nos mandaría a hacer cosas. Él, en la Biblia, eso en la palabra se llama un comando. Ir y hacer discípulos. Ir. Bueno, Señor, yo soy salvo. No, ir. Los pies los pone en movimiento usted, hermano. Yo.
Y la actitud cambia en mí, y yo pongo toda la voluntad para tener otra actitud mientras el Espíritu Santo va obrando en mí. Pero para que eso ocurra yo tengo que estar pegadito a Él, a su mente, a su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque hoy traemos el tema de Dorcas, de Tabita, que es la única mujer que es llamada discípula en el Nuevo Testamento. Una discípula, nosotros somos discípulos, sí, en la palabra del Nuevo Testamento están los discípulos, están esos que vieron todo el trayecto del Señor, su resurrección, su muerte, estuvieron con Él desde un principio, pero después hace extensivo a discípulos, Él nombra a otros discípulos, son los que creían en Él. El discípulo es el que está dispuesto a aprender. El discípulo es el que sigue a alguien, dispuesto a aprender de ese alguien. Y que aparte comparte y cree la doctrina, y cree lo que dice. Y nosotros estamos viendo a esta hermana, esta discípula, que estaba dispuesta a aprender mientras seguía al Señor. Y fue lo suficientemente importante esta mujer para que esté en la palabra inspirada por Dios y que ahora hoy estemos tomando este ejemplo. Una mujer que su nombre, Dorcas o Tabita, en hebreo o en griego, significa lo mismo, es gacela. ¿Sí? Una gacela. No se conoce mucho de Dorcas, pero sí sabemos la influencia que ella tenía. Una influencia que tiene que ver con construir. Que no hay equivocaciones, no. Que no hay errores, no. Que estamos aún en eso, en todo lo que pueda pasar, para dar ejemplo que somos discípulos, para construir. Pero ¿cómo construimos si no hay arrepentimiento? Porque, hermanos, bíblicamente, para que haya un cambio de dirección, un cambio de conducta, tiene que haber un arrepentimiento en el corazón. Para que después esta boca hable otra cosa de la que hablaba antes. Y que sale del corazón, porque lo que abunda la boca habita acá. Y todo esto lo hacemos para vivir mejor, para estar, porque no nos van a pasar cosas, no, para estar bendecidos. Porque si no, el breve devocional que dio la hermana, yo digo, ya, con esto ya estamos listos y nos podemos ir. Y es eso. Si no acrisola. Eso es lo que se hace, lo que decía la hermana, es lo que se le hace a los metales, para dejarlos cada vez más puros. Nos quiere más puros. Nos quiere amando. No perfectos, amando, haciendo el bien. Lo vamos a ver ahora, porque acá estamos hablando de las obras de Dorcas. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. ¿No? Dorcas es en el griego. Esta abundaba ¿en qué? En buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pablo estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos. Subraye eso, por favor, si tiene un avión. Llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Versículo 41. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Wow.
esperando. Pedro, en el poder de Dios, o por el poder de Dios por medio de Pedro, lo usa Pedro para resucitar a Dorcas. Y acá tenemos, yo no me voy a extender mucho, pero hay dos o tres cosas que yo quisiera que podamos llevarnos. Después yo sé que ustedes siguen estudiando y viendo la palabra. Fíjense que su buen nombre era una carta de recomendación. En el 36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Gacela. Esta abundaba. ¿En qué abundaba? En buenas obras. ¿Y en qué más? Y en limosnas. Qué importante es la obra en el cristiano. Nosotros a veces nos peleamos por las obras. Y el que me dice cualquier cosa si no le pasa, pero muchas veces los cristianos evangélicos, nos peleamos con las obras porque hay una historia, una tergiversación de la palabra donde dice que hay muchos que ganan y quieren ganar la salvación por obras, cosa que no es así. Entonces nosotros decimos, wow, pero las obras, y medio como que ahí nos olvidamos que las obras del cristiano son a partir de un corazón regenerado. Son a partir de un corazón que el Señor cambió, que el Señor hizo nuevo. Ahora, esto es así, pero también contamos con nuestra naturaleza caída, una parte no redimida. Contamos con bombardeos que usa Satanás hacia el mundo, nuestra propia concupiscencia, nuestra condición, hermanos, en la tierra, acá en esta vida, no es perfecta. Nuestra posición ante el Padre es perfecta. Pero nuestra condición, el Señor nos va puliendo, nos va acrisolando. Me encantó la palabra porque es bíblica y es eso. No hay alguna palabra que acrisolar, es decir, fundir un metal y sacarle todo lo que sobra, que no tiene que estar. Sin embargo, ¿tenemos cosas que sobran que no tienen que estar? Sí. Pero Dios quiere que tratemos, y Él trata con esas cosas, y que mientras Él trata con esas cosas y aún siguen presentes en nosotros pongamos toda la voluntad y toda la atención en su palabra para que esas cosas vayamos en nuestra voluntad también renunciando y entregándola a Dios. Mientras el Espíritu obra y santifica, a veces nos quedamos solamente, bueno, el Espíritu santifica, ¿no, hermano, hermana? Ocupados en vuestra salvación. Ahí está diciendo, sean obedientes, Filipenses 2:2. Y un poquito antes dice, sean obedientes en la santificación. Si no, ¿qué seríamos? Como marionetas que no tienen voluntad. No es así. El Señor nos hizo libres cuando nos salvó, pero nos hizo con un libre albedrío, donde Él quiere que por amor a Él, nosotros volvamos la mirada a Él y ya no vivamos lejos de Él. Y que esto es a cada rato. La palabra habla mucho de nuestro andar cristiano. ¿Cuál es nuestro andar? Nuestro andar constante. Y digo constante porque la palabra, ¿por qué se creen que nos dice orar sin cesar, hermano? Porque es una lucha constante. Hay un ego que quiere ganar, hay un ego que quiere competir, hay un ego que quiere llevarse la fama, hay un ego que quiere cambiar las cosas que no deben ser cambiadas, hay un ego que quiere cambiar cosas que deben ser cambiadas, pero de una forma que no es la mejor. Porque no construye. Porque nosotros erramos y tenemos que cambiar. Pero ¿de qué manera el Señor nos manda en amor? Porque cuando se amen los unos a los otros van a demostrar que son mis discípulos. ¿De qué otra manera nos muestra, nos dice el Señor que seremos sus discípulos? Juan 8:31. De una manera es esta que dijimos. La otra es cuando nosotros andamos o obedecemos su palabra, entonces vamos a mostrar que somos sus discípulos. Nosotros estamos obedeciendo su palabra. Él dice, si permanecéis en mi palabra, si respetás y guardás y cumplís con mi palabra, si
cumplís mis enseñanzas, van a mostrar que son mis discípulos. Hay dos condiciones ahí, por lo menos, en la palabra donde mostramos que somos discípulos. Pero la palabra nos habla para que después de que sabemos dónde está, cómo somos discípulos, nosotros en nosotros mismos y con Dios lo charlemos. Ella no tenía que andar predicando mucho porque Dorcas estaba haciendo obras buenas. Dorcas estaba haciendo el bien. No sabemos los problemas que tenía Dorcas, hermano, hermana. Seguro que tenía muchos problemas como usted, como yo. Días de enojo, días de tristeza, días de extrañar, días de sentirnos no valorados, días de sentirnos fracasados, días de sentirnos que nos hicieron cosas, días de sentirnos heridos. Pero acá no da lugar a eso. Dice, Dorcas abundaba en buenas obras y en limosnas. Yo le puedo sumar, acá entre nosotros, a pesar de lo que le pasaba a Dorcas, a pesar de lo que nos pasa, hermano. Porque la limosna, la caridad, la compasión es la obra, es lo que hacemos. Pero para que haya esa obra debe haber algo acá donde se manifiesta la obra. Hablamos mucho a veces con hermanos en reuniones o en reunión de oración, estudio bíblico, esto de vamos por la calle y nos cuesta a veces, hay alguien en necesidad, ¿no? ¿Cuántas veces nos salí? Pero ¿por qué no? Porque por ahí tendría que ir a trabajar. O le damos, pero no le damos. Parece que el bolsillo medio que no está medio cerrado, medio que nos muerde la mano. Es como que dijimos, no, este lo está manejando otro. Este se lo gasta en vino. Y el Señor dice al que te pide, dale. La que te pide, dale. Cuando nosotros no damos al que pide es porque empezamos a desconfiar del poder de Dios. Porque si Él dice al que te pide, dale, y nosotros empezamos con unas conclusiones humanas, nosotros estamos no confiando en la soberanía y el control de Dios sobre todas las cosas. Porque quizás sea verdad que se lo gaste el vino, pobre, porque tiene una adicción. Pero no sabemos con esa obra nuestra, y estoy dando solo un ejemplo, no sabemos con esa obra nuestra cómo va a obrar Dios en ese corazón al que le dimos. Pero nosotros creemos que le tenemos que andar ayudando a Dios a veces y un poquito corrigiendo. Y hay veces que nosotros tenemos por costumbre, hermanos, y hablo de iglesias, y hablo de historias que escucho de hermanos o de iglesias, donde todas tenemos problemas y donde todas hay desencuentros, que hay muchos que solo ven el error. Están como entrenados a ver el error. Y eso desalienta. Porque el error sí está, debe ser corregido. Pero me acuerdo del rey Asa, ¿no? Cuando le dice, mira, el Señor le dice el profeta, Dios está enojado con vos. Lo hiciste enojar, hiciste lo que no debías, hiciste... Y después dice, pero algunas cosas has hecho bien. Cuando tenemos miradas muy críticas, no vemos el pero, algunas cosas has hecho y estás haciendo bien. Ahora, en ese caso, ese rey, en las cosas que hizo mal tenía que arrepentirse, porque no estaba agradando a Dios. Pero algunas cosas que dice el profeta, o Dios por medio del profeta, has hecho bien. Qué bueno cuando podemos motivar y valorar al hermano, porque wow, se equivocó, ¿viste cómo se fue? Pero viste que hizo bien esto, viste que esto, qué bueno, viste las ganas que le pone porque quiere servir, porque él está y ella viene y el don y hace los souvenirs y la hermana cocina. Y se equivoca en algunas cosas, sí, pero unas cosas las hace bien. Qué bueno si como iglesia, esto tiene que ver con madurez. Cuanto más verdes, más ojo crítico. Cuanto más inmaduros en Cristo, más ojo crítico. ¿Por qué? Porque cuanto más inmaduros, más dudamos, menos confiamos en el Señor.
En los momentos de crisis, en los momentos donde hay enojo, menos confiamos en la palabra. Aparece la duda, por eso el apóstol Pablo dice, para los que son más débiles en la fe. No porque sean mejores o peores, sino porque dudan más. Pablo decía, estoy listo para ser sacrificado por el correr bien la carrera. No está diciendo, voy a ser sacrificado. Y por eso le dice Timoteo, no te avergüences de mi preso. Fíjense, hermanos, que lo que pasaba en esos momentos, pasa hoy. Un apóstol que había dado la vida, un apóstol que lloraba, dice, por esas iglesias, y que estaba con un aguijón en la carne toda su vida, y seguía, que nunca le fue sacado, nunca fue curado de eso por el Señor, no quiso el Señor, seguía en las iglesias, lloraba por ellas. Le tiene que decir a Timoteo, no te avergüences de mi preso. ¿Estaba entendiendo Timoteo la palabra de Dios? ¿La sabía? ¿Cómo no la vas a saber? Si desde niño le enseñaron. Pero nos olvidamos en momentos de la palabra. Y nos avergonzamos, en este caso Timoteo, de algo que no tenía que avergonzarse. Por ahí era por miedo, no sabemos, por ahí era por malestar, por ahí era por temor. Pero tratemos de llevarlo a nuestra vida, tratemos de llevarlo a nuestra iglesia, tratemos de llevarlo a nuestro trabajo, tratemos de llevarlo ahí al mundo, ¿no? En mi actuar, en nuestro actuar. Fíjense, los otros discípulos se preocuparon por su muerte en el 9:38 y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pablo estaba allí, le enviaron 2 hombres a abogarle, no tarde se venían a nosotros. ¿Qué pasó? A partir de estas obras de una mujer salva, hay una actitud, hay una conducta donde ella es querida, donde ella es tenida en cuenta. O sea que las obras cuentan, y sí. Ahora es una obra partiendo un corazón regenerado. Es una obra que no se hace para ganar nada. Es una obra que no se hace para darte a cambio de algo. Es una obra que no se hace para, bueno, yo te doy, pero vos me apoyás en esto. Y armamos alianza. No. Eso se da porque sale de un corazón que está listo para dar de esta manera. Fíjese el 9:39, levantándose, perdón, el 9:39, sí, pero la parte, digamos, más final, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Esta era una mujer que no hacía túnicas y las enviaba, hacía túnicas con ellas, y mientras estaba con ellas, estoy seguro, personalmente, porque pueden decir, pastor está diciendo algo que no dice la Biblia, personalmente, conociendo cómo obra Dios y cómo somos los hermanos en Cristo, seguramente le hablaban de Dios, y hablaban de Dios, y adoraban a Dios, ¿no? Y entonces, ella es querida por esta obra, una obra que no tenía intenciones ni segundas intenciones. Porque el amor que nos pide que demos, el Señor nos pide que demos, que ha derramado en nuestros corazones, es un amor que hace el bien y que no espera nada, es un amor sacrificial. Y los hermanos estamos para hacernos el bien. ¿Esto quiere decir que todo vale? No. Quiere decir que estamos para hacernos el bien y para agradar, para edificación. Nosotros agradamos para edificación, no agradamos para hacer un grupito. No agradamos para juntarme con 3 y hacer, no agradamos para eso, ni la iglesia en general, la iglesia que hace eso no está bien. Y ese hermano o esa hermana no va a estar bien espiritualmente, porque eso no agrada a Dios. Ahora, yo hablo de la iglesia, y nosotros como iglesia local tenemos que tomar para nosotros, porque nosotros, al estar reunidos con pastores, escuchamos historias y sufrimientos y divisiones, y oramos por muchos. Pero eso no es exclusivo de una iglesia, es exclusivo de la iglesia universal, de todos los creyentes en Cristo en el mundo, y ahora podemos decir en Argentina, de toda la iglesia se llama iglesia universal, la iglesia, pero esta es de Argentina, todas las iglesias. Pasan esas cosas, no tienen que pasar.
han sido consagradas y han vivido para Dios. ¿Se acuerdan cuando yo siempre digo, nosotros no alabamos, no adoramos a los hombres o a las mujeres que están sirviendo, pero sí honramos, sabiendo que equivocado o no, a veces sí, a veces no, ese hombre, esa hermana, está puesto por Dios. Ahora, ¿esto vale todo? No. ¿Cómo hacemos si no nos arrepentimos? ¿Cómo hacemos si sigo porfiando? ¿Cómo hacemos? Dios no quiere terquedad, hermano. Dios no quiere terquedad. Entonces, y le voy a 5 minutos, Para vivir el llamado de Dios debemos ser reflejo de Cristo. Vamos allá a Colosenses 1:10. Si usted lo tiene por ahí, o lo anota. Yo creo que lo tengo por acá. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en qué, en algo, no en todo, pero creo que a veces queremos agradar un poquito y otro no, y queremos agradar y después en otra cosa decimos, bueno, esta parte de la palabra no la tomo porque me quiero salir con la mía, esta es la rebeldía, yo quiero hacer esto pero no la tomo esta parte, porque esto se llama rebeldía, una rebeldía abierta. No, hasta acá yo agrado, después no. ¿Cómo hacemos si hay rebeldía y no hay arrepentimiento? Imposible. Tiene que haber arrepentimiento para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda ¿qué? Buena obra. Y miren la otra condición. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense que esta no puede estar una separada de la otra. ¿Cómo nosotros comprendemos al Señor? Si no estamos leyendo su palabra y no estamos creciendo en el conocimiento de Cristo. ¿Cómo hacemos para nosotros arrepentirnos genuinamente si no estamos conociendo cada vez más a Cristo? Agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Estamos haciendo eso hoy? A mí me gustaría tener mucho más tiempo para hacerlo mucho más. Porque es verdad que a veces faltan tiempos. La verdad que cuando se comienza a las 5 menos cuarto de la mañana y se viene a las 8, es difícil. Pero el Señor nos da el tiempo, porque tenemos que redimir el tiempo porque los tiempos son malos, dice. Y tenemos los tiempos. Cuando queremos comprar esos tiempos, ahí redimir, compren el tiempo, aprécenlo y llévenselo y aprovechenlo. Él nos va a dar la oportunidad de tener el tiempo. Estamos cerquita de ahí en Hechos, estamos en Hechos 9:36, fíjese Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de... Y después que dice, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Wow. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué anduvo haciendo? Bien. El bien. Y además sanando a los oprimidos por el diablo. O sea que para vivir el llamado de Dios nosotros tenemos que andar haciendo bienes. ¿Estamos haciendo bienes o estamos armando estrategias para no bienes? O estamos diciendo, bueno, total, yo después pido perdón, y muchas veces hay cristianos que se manejan así, y después yo pido perdón, y aparecen esos permisos donde no terminamos sabiendo, hermano, le digo la verdad, pero no solo por lo que me ha pasado, sino por lo que he escuchado, y lo he escuchado de maestros de la Biblia cuando hablan de eso por experiencia propia, durante muchos años. Subestimamos las consecuencias del pecado. Creemos que el pecado, hacemos en nuestra mente una situación, armamos una imagen donde lo hago, no estoy de acuerdo, arraso con todo. Y nunca el pecado es lo que pensamos que es mucho peor.
Hay un pago, hermano, que es mucho más del que pienso, del que creo que puedo pagar. Se lo puedo asegurar, es bíblico. Y uno lo escucha por vidas de hombres de Dios, o de siervos, de hermanos, que terminan diciendo, nunca me vi las consecuencias de lo que hice. Nunca pensé que iba a ser esto. ¿Recuerdan cuando Eva empezó? Eva empezó de a poquito, con que Dios os ha dicho. Lo miró. No dijo. Dijo, cuando entró en el diálogo, chao. Engañó. Esto sigue igual. Miren lo que pasó después, hermano, una raza caída, la humanidad, tierra, pagó la tierra también, toda la creación. ¿Ustedes se creen que Eva pensó en lo que podía venir, o lo que estaba haciendo? Si realmente tenía que hacerlo. ¡Wow! Y esto es para pensar, hermano, para nosotros. No es un reto. El otro día leí a un pastor que decía, los pastores, los evangelistas no estamos para ofender, pero es verdad que a veces ofendemos, pero no nosotros, la palabra ofende, que confronta, porque te dice, ¿qué educación? No lo dice el pastor, no lo dice el evangelista, no lo dice el hermano que está dirigiendo o el hermano que está predicando. ¿Qué hay en tu corazón? Te lo dice Dios, no el pastor. ¿Qué hay en mi corazón? Yo me lo digo, pero me lo dice Dios. Para vivir el llamado de Dios debemos poner el nombre de Cristo en alto. Colosenses 2:6. ¿Lo tienen por ahí? ¿Lo lee algún hermano? Colosenses 2:6. Y ya vamos cerrando. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Colosenses 2:6. ¿Cómo lo ponemos al Señor Jesús en alto? Andando en Él. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, andar en Él significa saber lo que me dice y obedecer su palabra. Andamos en Cristo. Andamos en Él y andamos con Él, porque vendremos y haremos morada. Andamos en Él, andamos con Él. Como cristianos, cuando nosotros pensamos y escudriñamos, esto tiene que llenarnos el corazón y tenemos que darnos cuenta que, wow, Señor, para vivir el llamado de Dios debemos poner el nombre de Cristo en alto. ¿Estamos poniendo el nombre de Cristo en alto, en algo? En algo no, en cuanto sí. Para vivir el llamado de Dios debemos poner el nombre de Cristo en alto. Para vivir el llamado de Dios debemos haber resucitado a una vida nueva. Colosenses 3:1, también lo tienen cerquita de él, si lo tiene la hermana. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este versículo 8 es la verdad, ¿no? Cuando ando medio complicado, que estoy como diciendo, yo estaré haciendo bien, estaré haciendo mal, Señor. Meter la mira en las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber una disposición a hacer el bien, pero tiene que haber una disposición a hacer el bien en la Biblia. No vas a ser popular, pastor. No toca ser popular. Estoy para que, primero yo mismo, y poder de alguna manera transmitir la palabra de que somos resucitados a una vida nueva. ¿Amén? Para vivir el llamado de Dios debemos haber resucitado a una vida nueva. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Es nueva? ¿Hay algunos hábitos viejos que mantengo? Mi carácter es crítico, mi carácter es duro, me dicen algo y me enojo. No me sujeto, soy rebelde, no me gusta la autoridad, no me gusta la palabra, no me gusta.
¿cómo estoy hoy? ¿Me llaman la atención y qué me pasa en mí? Porque esto viene según la personalidad, no somos ni más malos ni más buenos. Por eso, no hay hermano más malo o más bueno porque uno se enoje más o el otro menos. Lo que hay es un corazón que tiene que cambiar. Y tiene que cambiar en la palabra de Dios. Y es andando con Cristo. Para reflexión, digo, para cada uno de nosotros, ¿cuánto de su vida dedica usted a los demás? ¿Cuánto tiene usted como prioridad ser ejemplo para los demás? Y a veces, bueno, a veces cuando digo a mi esposa, escuchame, pará, y uno está medio como detallista, dice, bueno, no, pero tenemos que ser detallistas. Esto no quiere decir que no nos equivoquemos. ¿Está dispuesta a permitir que Dios renueve su vida de tal modo que pueda seguir sirviéndole con más fervor? ¿Está dispuesto a que Dios pueda seguir cambiando ese corazón para cada vez servirle con más fervor y en Cristo? Para edificar y no para... Porque lo que no edifica destruye. Y lo que no se construye se desmorona. Pero ¿quién edifica la casa, hermano? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién edifica la casa? En vano trabajan los que la edifican si quieren edificar una casa, porque la edificación es de Cristo, en Cristo. ¿Y cómo estamos edificando nuestra casa? ¿Qué me escuchan decir mis hijos y mis nietas? ¿Qué me escuchan hablar? Son cosas, hermanos, que nos confrontan mucho, pero nos tienen que llevar a una vida más en paz, a una vida de más amor. De un amor que no tiene que ver con el sentimiento, el amor que nos habla el Señor no tiene que ver con sentir, tiene que ver con hacer el bien. Me voy a cansar, en realidad no me voy a cansar. Y como dice en el momento el apóstol Pablo, dice, yo le puedo repetir las cosas de interés, a mí no es motivo esto de, no me voy a cansar de repetirlo. El amor, los sentimientos van y vienen. Me enojo hoy con el diácono, me enojo hoy con el hermano, y mis sentimientos van y vienen. El amor hace hacer el bien a pesar de todo lo que yo siento. Tenemos que entender el amor bíblico en serio, entenderlo en serio para que podamos andar mejor en Cristo. Esto quiere decir que voy a ser un fariseo, que yo voy a estar odiando, no, mientras tanto yo voy hablando con el Señor, yo le voy a hacer el bien al hermano, aunque esté enojado con él, pero Señor, pulí mi corazón, ¿por qué me enojo con él? ¿Por qué hace? ¿Por qué el hermano hace esto? ¿Por qué no se arrepiente? ¿Por qué esto? ¿Por qué no me arrepiento? Mientras tanto hacemos el bien, porque es el amor que Dios derrama en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que nos fue dado. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, gracias porque has traído palabra, gracias porque esta palabra nos confronta. Esta palabra nos pide que hagamos el bien, nos pide que construyamos, nos pide que amemos, nos pide que seamos ejemplos, nos pide que estemos disponibles para servirte cada vez con más fervor. Yo te pido una bendición grande para todos nosotros, para esta iglesia, Señor, en este año que cumple 40 años, en nuestro 40 aniversario, que este año sea un año, Señor, y aquel que comienza, que estamos cerca, unos tiempos de paz, tiempos de amor, tiempos de madurez, tiempos de poder hablar lo que hay que cambiar en ti, Padre. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por esa muerte, Señor, voluntaria. Él fue obediente hasta la muerte en cruz. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, querido hermano.